También estábamos en Angol, pero quería preguntarle, como nos cambiamos de lugar, ¿se ve las forestales al final? Como plantaciones forestales. Paisaje. ¿En qué momento empiezan a llegar las forestales a esta tierra? En los años 70, en los años cuando entró la dictadura, 75 empezaron, porque estos son de crecimiento rápido. Y ahí empezaron incluso, entre comillas, lo que eran llamados asentamientos. Pasaron a la dictadura militar, todo lo que era gran parte de los asentamientos, pasaron a propiedades privadas y ahí aparecieron las forestales y las comunidades que tenían conflictos, entre comillas, con el territorio. También tú sabes que se permitieron los arrendamientos de 99 años, en esos tiempos de la dictadura. Entonces hubieron algunos lamienes que no quisieron entender, e incluso ADMAPU nació con esa también finalidad, porque yo me recuerdo los años 75, 76, venían unos lamienes de Temuco a hacernos conciencia para acá nosotros que esto iban a estar todos forestados si nosotros no defendíamos nuestras tierras, y venía una ley contra los mapuches para que nosotros nos eliminaran todo como mapuches, nos venían a decir en esos tiempos. Y ahora cuando empezamos a mirar todo alrededor aquí, efectivamente era así, es así. ¿Y antes las forestales qué había? Porque esta es la tierra de su niñez, pues usted miraba aquí cuando era niña y no veía forestal. Pues veía... Eran puros árboles nativos, nosotros íbamos a buscar nalca, íbamos a buscar chupones, íbamos a buscar las murtas, íbamos a buscar en el tiempo del maqui, el boldo, esas cosas salíamos en carreta a la mañana porque aquí ya estas partes fueron como medianamente erosionadas y las propias comunidades también se fueron encargando como a sacar los árboles nativos, entonces nosotros teníamos que ir como a la cordillera Nahuelbuta, más bien dicho aquí. Entonces eran como árboles nativos y tú veías agua, el agua salía por cualquier parte, iban estos, como nosotros los llamamos, los esteritos de agua que venían saliendo. Ahora tú no encuentras nada de eso, ya no hay. En esos tiempos había eso, eran incluso muchos frutas silvestres, ya que nosotros nos preparaban en la mañana, tal día vamos a salir a buscar frutas, nos decía mi mamá, o mi abuelita nos preparaban con roquín el día antes y ya a las 5 o 6 de la mañana las carretas íbamos saliendo para ir a buscar eso. Y volvíamos a las 6, 7 de la tarde, estábamos de vuelta con nuestros sacos de pera silvestre, traíamos maqui y todo eso para el consumo. Igual, le quería hacer esta pregunta hace rato, pero ahora que por estos cambios como que uno ve aquí físicamente del nativo a la forestal y las consecuencias medioambientales que ha generado las plantaciones en el Wallmapu, ¿cuál es la historia de la familia Yao en este largo territorio? Porque hoy día yo la veo y veo la forestal atrás y siento que usted es una luchadora contra las forestales, pero sus antepasados Yao estaban en otro territorio mapuche. Entonces, ¿cuál es la historia de los Yao? Bueno, aquí hay como 2, 3 versiones, más bien dicho. Mira, hay que reconocer, siendo dirigente en esto, recorriendo muchos lobbies, incluso ayudando a otros lobbies con reconstruir su historia, reconstruir su tejido social dentro de cada uno. Yo aquí debo reconocer que tengo una gran falencia de la que no me he preocupado de mi propio lobby, como incluso el mismo apellido mío, a veces con algunos lamienes que han estudiado, analizado, han hecho algunas investigaciones, dice que el apellido mío le falta una parte, o sea, está cortado. Entonces también es un tema que tampoco me he dedicado. Entonces lo que decían mi abuelita, yo me quedo más con lo que mi abuelita me contaba, más que con gente más acá, lonco, no hemos tenido mucho esa oportunidad de sentarnos a conversar. No creo que ahora en la actualidad lo han hecho, no sé, a lo mejor. Pero dicen que nosotros aquí, esta comunidad se vino a asentar los años 1000, después de 1810, cerca de los años 900 serían, y dicen que vendríamos desde el mar, donde llegamos a parar como por ahí por Tirúa, y de Tirúa hicimos conexión con el Yauyeo, con el lago, con la Nalhue, y del lago Lanalhue habríamos llegado a instalarlo porque esto antes era un valle donde no había habitabilidad de personas. Entonces acá seguramente fue un grupo de familia, una familia muy numerosa, no lo sabemos, pero aquí siempre se habló
de que se llegaran a instalar unas par de familias allá que eran los abuelos, los tatarabuelos de nosotros. Y dentro de eso, este valle, y saliendo de Depurén, llegaba casi al límite con los sauces, Guadábato, lo que se llama eso. Entonces dice que se llegaron acá y entre eso después empezaron a llegar otras familias, que en este caso son también los mulatos, ellos están al otro lado del río acá. Nosotros también tenemos tierra al otro lado del río aquí, los Yao, Don Pedro Yao, que están ahí. Entonces, la verdad es que nunca se ha buscado el relato de dónde, originariamente, de dónde tendríamos nuestro Cupam, nuestro Tumún de nosotros que llegamos. Pero se dice eso porque el lado de Tirúa ya estaban poblados por lamienes, por mapuche, incluso para el lado de aquí, Lanalhue, el lago Lanalhue, todo lo que se llevó para acá también ya habría población, en la que nos fuimos bien aceptados, entonces pues no nos quedó otra, atravesar la cordillera y venirnos a estos lados. Dicen que esa sería como el... ¿Y eso estaría para fines de 1800? Como a comienzos de los fines de 1800, o sea, 1810, cuando supuestamente aquí el Estado empezó a... Pero yo creo que mucho antes, porque si en 1810 empezaron a empezar a ver las radicaciones, porque antes habían de comunidad, primero fueron O sea, en 1910 comienza la reducción. Las reducciones. Y entre 1883 a 1900 empiezan las radicaciones. Yo creo que aquí se instaló mucho antes. Nosotros fuimos mucho antes. ¿Y eso habrá sido consecuencia de la guerra de la ocupación? Porque hay desplazamientos de familias que yo creo que responden a escapar de la guerra también. Claro, dicen que mucha gente que se vinieron desde la zona norte, arrancando hacia el sur, y muchos del sur, o del Gulumapu, o sea, por el Mapu, que diga Argentina, la cordillera, que no existían eso, las fronteras obviamente, y como se instalaron las fronteras en los estados, entonces empezaron a endurecer el tema de las personas que habitaban ahí, y muchos de los lamienes mapuche que vivían en eso, incluso la zona Huilliche, ¿cómo fue? La zona Huilliche fue la que fue más fuertemente invadida y fueron los que menos resistieron, en el sentido de que ya en la experiencia como iba la resistencia por estos otros lados, porque por algo que cuando los españoles firman como el pacto o el parlamento, hablan desde el reconocimiento desde el Biobío al sur, era porque venía muy, muy fuerte, duro la represión de esto. Entonces, de algún lugar seguramente nosotros venimos. Ahora, ¿de qué lugar y cuál es la parte, la apellido, si es que nos falta? Porque a nosotros hemos visto, incluso se habla de que la flor del guaye, o la flor y la fruta del guaye es yao. Y esta zona era zona de guaye, la cordillera del Nahuelbuta. Probablemente nuestros antepasados les gustaron, porque los apellidos tenían que ver mucho con los árboles que habían, con las aves que se producían en cada territorio, en cada lof, y probablemente se haya dicho de que en ese sentido, porque los nombres eran, los apellidos que eran nombres de nuestros floncos antiguamente. Ahí la verdad es que esa historia yo un poco desconozco, y un error que puedo yo reconocer en ese sentido, teniendo todo este mundo, quizás este balaje no digo de gran conocimiento, porque la persona entre más sabe a veces menos sabe, porque te encuentras con más interrogantes. También, cuando uno va a Angol, se encuentra con la avenida Cornelio Saavedra. ¿Qué le genera irse a verse como internado, a estar hasta segundo medio en un internado en una ciudad donde los mapuches, siento yo, más se excluye que se complementa, y con calles que recuerdan finalmente los conquistadores? Los conquistadores, exacto. Sí, bueno, la discriminación ahí es súper fuerte. Como digo, yo pensé que a mí se me pagó pensión, o sea, eso... O sea, incluso aquí a veces nos juntábamos con los compañeros de curso que estudiamos aquí en la escuela, y a veces y me decían, bueno, tú eres la única pudiente dentro de la comunidad, porque que te pagan pensión y no tienen internado. Esto igual yo sé que era un costo para mi mamá. Todos los años juntar plata y ir a pagar, o todos los meses. Pero ahí ya tuvo mucho que ver también mi primo, el apoyo que él dio. Entonces, pero la discriminación fuerte, por estar en una ciudad donde
Es como la gente que vamos del campo, que vamos, digo yo, pensé que a veces yo estoy en Temuco, vamos a Santiago y nos encontramos en pleno centro en Santiago, Universidad de Chile. O sea, una comparación así llegará de la comunidad a Temuco, o sea, a Angol. Angol, claro, ahí te encontrás con Basilio Urrutia, con Nelio Saavedra, Pedro de Oña, puros conquistadores, son los nombres que hay. A lo mucho ahora en las poblaciones nuevas se le ha puesto algunos nombres, Mailén, algunos nombres, apellidos mapuche. Pero que responde más a la lucha mapuche de actual, ¿no? Esperen un segundo. Usted está en la enseñanza media en Angol. ¿Y en ese momento empieza a acercarse a la política mapuche? Sí, yo creo que un poco antes, incluso cuando mi mamá iba a reuniones aquí en la comunidad, cuando yo todavía estaba acá, ella me pedía que lo acompañara para que yo escribiera, porque como se supone que ya sabía leer y sabía escribir, porque aquí se empezaron a organizar como los años, bueno, como te digo, que produjo mucho dolor cuando falleció Allende, entonces como que quedó eso. Después las comunidades empezaron de a poco a organizarse, a pararse, y era, bueno, puras reuniones escondidas, pues en una casa, en otra casa, en otra. Entonces, en eso yo veía mi mamá bastante metida en esos temas más de comunidad acá. Y cuando ya bajé, obviamente bajé, digo, a Pueblo Angol, empezamos y empezó a nacer esta inquietud de los estudiantes mapuche. Incluso ahí nos conocimos con Manuel Painequeo nosotros, el actual alcalde de Lumaco. Él estudiaba en Angol también. Nos empezamos a juntar los mapuches, los estudiantes mapuches, que nuestra gente tenían inquietud en cada uno de nuestros LOP, y empezamos a formar el grupo de estudiantes mapuche en Angol. ¿Eso en el internado? No, en la escuela. ¿En la escuela? No, si yo no estuve internado, pues yo siempre pagaba entonces, pero en los colegios, porque ellos estaban en una escuela, en la escuela industrial, nos juntábamos y empezábamos, eso te estoy hablando de los años, más o menos los años, a comienzos de los, fines de los 79, comienzos de los 80, porque yo el 82 ya me fui definitivamente a Temuco. El 82, el 81, 82, el 81 me fui a Temuco. Y ahí ya venía obviamente el tema de que teníamos que juntarnos, organizarlo los estudiantes, los jóvenes, apoyar a los viejos, siempre con la mentalidad de apoyar a nuestra gente mayor, a los dirigentes. Y lo otro, que yo cuando me fui por primera vez a Temuco a estudiar, porque mi mamá me mandaba a estudiar, yo me fui a estudiar técnico agrícola. Iba con esa, y llego allá, y me dijeron que el técnico agrícola que tenía que ir a estudiar en Loncoche. Entonces yo no conocía a dónde era Loncoche, nada. Entonces andaba así como ambulando Temuco. Y en Temuco mi mamá también fue a arrendarme una pieza. O sea, mi mamá fue como el motor, por eso mi mamá fue mamá y papá. Mi mamá fue a arrendar a Temuco, incluso se llevó hasta una cocinillita para hacer, pero ella me llevaba las comidas, eso, que eran puras comidas secas, obviamente. Y mi mamá dijo, ya aquí te dejo la pieza y todo. Entonces yo ambulando por Temuco me encuentro con una concentración mapuche en la Plaza Lautaro, que es la Plaza Teodoro Enmis conocida. Y lo primero que encuentro son puros discursos y estaba discursando el Melillán Painemal, que es para descanse. No sé, ahí yo creo que tú tienes algo, referencia a historia de Melillán Painemal, un gran líder mapuche. ¿Qué le gustaba a usted del Peñi? El tema de la defensa del punto de vista cultural, que estábamos perdiendo el tema de la identidad. Su discurso fue en puro casi mapudungún, que los jóvenes ya estábamos perdiendo el querer nuestra tierra, y eso era preocupante, y que estábamos en una dictadura en la cual la dictadura había que hacerle frente. Me recuerdo eso como tal, y yo me quedé escuchando. Y en mi caminata, y después hablaron más, pero yo siempre me acuerdo de Melillán porque después los encontré en Admapu, Melillán. Entonces pero era como una concentración de varios mapuches que no solamente pertenecían a una organización, ¿ya? No me recuerdo que hayan reprimido en esa oportunidad. Entonces yo entré a andar estudiando, buscando que dónde está esta escuela agrícola Loncoche. Yo prefiero mejor buscar y tal. Y empecé a datearme a dónde estaban las reuniones y todo. Y como aquí también estaba la comunidad ya organizándose, y aquí la comunidad tenía ya cercanía con Admapu, en esos tiempos estamos hablando de los centros culturales mapuche de Chile. Ese era el nombre que tenía el 79, 80, 80 el 82 Admapu pasó a llamarse Admapu porque la dictadura lo cambió de nombre.
Entonces ya los centros culturales, y los centros culturales nacieron a la luz, o sea, un poco al alero de la Iglesia Católica. Entonces, como aquí tenemos una Iglesia Católica también nosotros, y la Iglesia Católica también entró a apoyar aquí a las comunidades, entonces teníamos como cercanía y el que aquí llegó fue Centros Culturales Mapuche. Entonces así empezaron a participar y yo cuando llegué después acá a mi mamá le mentí. Hasta cuando caí presa, me descubrió mi mamá que nunca estudié. Sí, siempre fui rebelde, la verdad es que fui un poco rebelde y de repente está mala, no sé. Pero fue por el bien del pueblo mapuche, no fue por otra cosa. Y, y después le llegué contando que yo me había encontrado con unos lamienes y ahí, pero nunca le dije, yo estoy en eso, estoy participando, sino que está ahí. Mi mamá decía que bueno, cuando tengáis tiempo libre, participa, me daban ánimo. Y mi abuelita no le gustaba mucho. Mi abuelita no le gustaba porque mi abuelita ya ella tenía una percepción de los políticos, de los partidos, los daños que hacían, los religiosos, todo eso. Y mi abuelita me decía, sí, es que me decía mapuche lele, bueno, pues si es palabra mapuche, bueno, pero si es palabra huinca, me decía, no es bueno. Entonces mi mamá le decía, ¿qué es lo que tiene de malo la palabra huinca? Esta también tiene que aprender. Entonces siempre estaba, y como las dos tenían contradicciones, y bueno, yo empecé el 81, ya el 82 ya empecé a venir a las reuniones, me empezaron a mandar a reuniones de Temuco, venía a Chayén, me recuerdo, venía a Los Sauces, venía a Victoria, y me nombraron como dirigente provincial de aquí de Malleco de los centros culturales. Y en eso estaban en el proceso de que los dirigentes de la pelea que tenían que la dictadura militar le caía mal que dijeran centros culturales mapuche de Chile. O sea, el cultural y el mapuche de Chile, obvio. Entonces, y no sé cómo pasó el nombre de ADMAPO, porque eran tan ignorantes Pinochet con su gente, yo creo, pasó como asociación gremial, sí. Asociación gremial de pequeños agricultores, ADMAPO. La única forma que pudieron, me acuerdo que se discutía en asamblea, en congreso de esos tiempos. Y nosotros ahí, que eso es lo que a veces observo a la actualidad de ahora, que la juventud ahora a veces tiene un poco respeto hacia las personas mayores. No sé, bueno, la modernidad. ¿Le tienen o no le tienen? No le tienen. Y en esos tiempos nosotros los jóvenes le teníamos bastante respeto a los... Escuchábamos, la gente... no hace mucho, a mí me tocó limpiar otra vez la sede de ADMAPO y dejarlo como espejo donde nos mirábamos la cara. En esos tiempos, los jóvenes que llegamos en aquellos tiempos nos obligaban que teníamos que limpiar así la sede en ADMAPO nosotros. O sea, los dirigentes llegaban a mirarse la cara y cuando entraban, cosa que los zapatos sonara con la encerada que nosotros teníamos que hacer en ese tiempo y obedecíamos. ¿Y la encerada la hacían los hombres de ADMAPO o las mujeres de ADMAPO? Entre hombres y mujeres. Ah, entre hombres y mujeres, no si éramos obedientes, no, que estábamos en dictadura y había que obedecer también. Y ahí, y cuando ya, y en una oportunidad mi mamá se enteró que yo andaba por unas reuniones de Lumaco. Le dijeron, andaba tu hija allá en Purén, se enteró. Y después mi mamá me preguntó, fue allá como pillarme de sorpresa y efectivamente cuando llegó, mi pieza estaba llena con puras mujeres. Nosotros vivíamos 4 en esa pieza. Y mi mamá se extrañó por qué vivíamos tantas y por qué vivíamos. Y ella empezó a preguntar, ¿y la Ana cómo va al colegio? Bien, empezó, porque teníamos todo el discurso que teníamos, que cualquiera, los papás, la mamá que llegaran, teníamos que decir que estábamos bien y al estudio. Y la nota, ¿cuáles serán? Mi mamá empezó a pedirle, dijo, no, pero la Ana se la va a pasar y se la va a traer y todo. Y yo en una de esas andaba en una gira en Panguipulli, me acuerdo. No llegué esa noche. Mi mamá fue como decir, esta no está en buenos pasos, anda en malos pasos, y ya se había enterado que yo había estado en Lumaco en reunión. Entonces ya no hallaba cómo, y hasta en un momento cuando hubo una movilización grande, cuando llenaron el estadio el Germán Becker, un 1 de mayo, salimos al mapa, pero salimos miles de mapuches. Caímos presos ahí, y ahí nosotros quedamos incomunicados varios, y nos llevaron a la cárcel de mujeres y mi mamá tuvo que ir a sacarnos. Ella, no sé por qué, porque la dictadura yo ya era mayor de edad y mi mamá recién se enteró que yo nunca había estudiado y que yo anduve siempre en la causa mapuche y desde ahí avancé como rápido, de dirigente provincial de aquí de Malleco pasé a ser dirigente nacional. Para cerrar esta parte, ¿y qué sensación le dejó a usted que su mamá se enterara de que no había estudiado? Mala sensación que no cumplí. Cuando murió mi mamá me encontré con esa deuda y quizás no se lo dije a ella, en todo caso no alcancé.
No alcancé a decirle porque igual no fue porque mi mamá falleció poco cuando mataron a mi primo acá y una depresión que se le vino. Entonces, no, pues ¿para qué iba a decirle? No, mamá, yo reconozco la culpa que tengo y todo, pero siempre esa deuda. Pero mi mamá nunca me lo dijo así fuerte, no me dijo, oye, yo te mandé a estudiar y ¿por qué lo hiciste? Porque al final mi mamá entendió que yo andaba haciendo una causa, una buena causa y como te digo, por eso hoy día nos reíamos con mi cuñada, no es novedad. Y ya después de eso, ya cuando mi mamá se enteró yo, pero siempre de repente llegaba yo y mi mamá curiosa, yo le decía, la mía, nana, nana, yo le decía, nana a mi mamá. Y mi abuelita le decía, hija, le digo, vengo con un lamián, le digo, y me decían, ¿de dónde es tu lamián? Y siempre llegaban a dormir aquí a la casa. Pero después cuando ya se enteró mi mamá, no, yo llegaba como con 5 lamián. Muchas veces esta casa donde está ahora ya no hay, sirvió de personas que andaban clandestinos. Estaban sus 15 días, su mes aquí, bueno, mi mamá la atendía, bueno, los lamienes igual ayudaban también, entonces cuando mi mamá se enteró de eso, al final terminó llorando y entendiendo y me dijo, bueno, esperamos que algún día tu gente, tu mapuche que tú andas ayudando, te entiendan. Entonces, al final se quedó como con buena sensación ella, pero yo igual, yo creo que por una parte, pero igual con esta deuda de no cumplirle esos sueños, que yo fuera secretaria o fuera técnico agrícola, porque ella siempre pensaba que yo tenía que trabajar este campo para allá y traer muchas, porque aquí, yo me recuerdo, nosotros trillábamos con esas trillas ahora instaladas, y de allá de La Vega, donde teníamos tierra ahí, sacábamos mucho trigo para acá y se quedaba la máquina trillando como una semana casi aquí. Los trigos llegaban de los sacos desde allá del camino casi, llegaban aquí la mitad de la loma porque se cosechaba mucho trigo en ese entonces. Mi mamá era como su sueño esa. Siempre era como acumular riqueza, pero dentro de la riqueza vivir pobreza. Si esa es la que no entiendo, porque yo cuando era niña, chica, iba con mis zapatitos de plástico, pues usábamos zapatitos de plástico en esos tiempos. A veces se me rompían por medio y ahí andaban mis zapatitos rajados. Entonces, y no le digo, le decía después a mi nana, me decía, nana, pero usted no teníamos tantos animales y cosechábamos tanto que usted... ¿Y qué hacían la plata? ¿Dónde lo tenían? No sé, guardado, no tengo idea qué hacían, o sea, pero lo tenían, pero éramos pobres. Como te digo, teníamos los huellos en carreta, todas esas cosas no podíamos mover, pero dentro de tanto. Entonces, pero fue eso, pero al final igual me da pena así porque, pues ya, ahora yo que soy mamá, yo también entiendo que es cuando uno se frustra como mamá, que su hijo no le responda. En ese sentido, hasta entiendo a mi mamá, y mi mamá como fue madre soltera, ella también siempre me decía, yo hice una promesa que yo te iba a buscar padrastro hasta cuando tú tuvieras 18 años, que tú, cosa que si tu padrastro te trataba mal o cualquier cosa que quisiera hacer, tú no le aguantaras nada. Y por eso con mi hermana nosotros teníamos casi 18 años de diferencia. Mi mamá se buscó su pareja para vivir, porque no se alcanzó a casar con el papá de mi hermana cuando yo ya tenía 18 años. Nosotros teníamos con mi hermana, por parte de mamá, que somos dos, de 18 años de diferencia tenemos. Por eso cuando murió mi padrastro acá, trabajando obviamente con mi mamá, yo tuve que venirme a cuidar a mi hermana, porque mi hermana quedó de 8 meses y yo tuve que venirme a ayudar a cuidar y interrumpir mi estudio. En ese sentido me encontré que yo había pagado parte de la deuda que tenía con mi mamá también. También para cerrar esta parte, usted igual es mamá soltera. Sí. ¿Y cómo fue la imagen hacia el mundo mapuche? Bueno, ahí ya yo creo que las mujeres le habíamos impuesto un poco de que no fuera mal visto las mamás solteras dentro de las comunidades, y como ya yo no estaba en esta comunidad, yo ya me había ido, yo me fui, como digo, como casi a los 12 años, después venía los fines de semana, venía a estar unos par de días, no tenía mucho contacto con la comunidad, y después ya, bueno, yo a mi hijo lo tuve casi a los 25 años, ya estaba mayorcita, siempre le dije a mi mamá, pero igual me recibí mis palos por mi mamá. Mi mamá, cuando supo que estaba embarazada, para nada le gustó. Y los mapuches antes respetábamos si nos pegaban, no como ahora, con los 18 años los caros le pegan y ya van a reclamar al tiro de que violencia contra los niños y todo. Mi mamá, me acuerdo que me dio los palos, me dijo, yo llegué acá, le dije, contándole como con miedo, que yo estaba embarazada, todavía parece que no se me notaba el embarazo aún, no me recuerdo bien, pero recibí un par de palos en el patio y me dijo, yo
a eso me sacrifiqué, a eso te mandé a estudiar, a eso te había mandado a Temuco, mira con lo que llegaste. Y obviamente que no vaya a tener más apoyo en la casa, aunque ya estaba medio independiente porque ya era dirigente, ya andaba para allá, para acá y toda la cuestión. Sufrí harto, no tener la comida que yo quería en el embarazo y todo ese tema. Y ser dirigente, embarazada, tampoco era fácil porque llegar ahí todos te miran ahí y la guata cada vez creciendo más y ya no podía salir a las comunidades, a las reuniones, tenía que quedarme más en la ciudad y fue difícil. Y justo la Lucy Traipe en esos tiempos había sido mamá antes, ella un año antes, la Elisa Bendaño también, entonces todas las mujeres como de esa época de Alma, pues veníamos, habíamos sido como, fue como el boom de ser mamá en esos tiempos. Entonces ya ellas venían y habían enfrentado ya al mundo mapuche, porque igual no es fácil empoderarse como mujer mapuche frente a los lamienes, o sea, igual el machismo y algunas lamienes que luchan contra el patriarcado, a veces yo le encuentro su cierta razón, pero me vuelvo a quedar con el quimón de la dualidad, que es como uno puede hacer. Entonces no fue fácil ser dirigente, ser mamá, primero embarazada, y después, dentro de eso, mi hijo tenía como casi un año, no alcanzaba a tener un año, yo fui electa presidente nacional, de además pues andar con mi hijo al hombro, mi guagua, y ser la presidenta, y conducir y dirigir. Y siempre he sido media, como algunos dicen, tengo un sobrino chico que dice, mi tía siempre ha sido chora, yo siempre como que me ha querido así imponer, pero a costa de luchar contra estos temas. Y bueno, ya pasaron eso. Bueno, cuando fui por primera vez, cuando vi a mi hijo cuando nació, yo dije, ¿qué voy a hacer con esa guagua? ¿Seré capaz de criarlo? ¿Qué voy a hacer? Y después me acordé de mi mamá. Mi mamá siempre me decía de que si tú te metiste en algo, tenías que saber enfrentar y tenías que salir, saber adelante sola y luchar. Y decía yo, y tenía miedo que dije, voy a aplastar esta guagua, ¿cómo lo voy a hacer? Y todo era mi drama, porque pese que ya tenía edad, si no era esto no tenía 18 años ni tal, pero ahí, y bueno, mi hijo lo crié y está ahí, ni siquiera fue enfermo, no se enfermó de bronconeumonía ni nada, porque siempre un cuidado único que yo tenía con él, hasta cuando él tenía, no sé, siempre estaba medio curiosa nuestra vida, porque yo llegué a los 8 meses aquí, es como que el destino a veces marca. Mi madre soltera, yo llegué a los 8 meses de vida acá de vuelta. Mi hijo tenía 8 meses, a mí me tocó una gira Alto Biobío, andaba igual como estas cámaras que están aquí, una cámara colombiana en aquellos tiempos andaba, en los tiempos de la dictadura estamos hablando, porque mi hijo nació el 87. Tenía 8 meses y nos tocó, queríamos ir al tema de Ralco, y nos fuimos y anduvimos aquí en la comunidad de Quetragua, en la comunidad de La Uscana, anduvimos grabando ahí también sobre los sufrimientos y cómo las forestales venían haciendo daño, todo. Entonces no habíamos dormido mucho. Y nos fuimos, me recuerdo, con la Elisa Bendaña, y nos fuimos con Rosamel Miñayanco, que está fallecido, uno de Panguipulli. Él le andaba conduciendo y estuvimos en un accidente carretero cerca del puente Coyipulli. Mi hijo tenía 8 meses. Y yo la había dejado encargada con la tía. Se había quedado con su tía por parte de papá, en que mi hijo cuidando. Había insistido de llevarlo, pero en esa oportunidad la tía de mi hijo me dijo, no, pero ¿cómo hay a andar con tu hijo y tan lejos, Alto Biobío, en las montañas? Me dijo, yo qué voy a hacer, yo le doy mamadera y todo. Yo creo que si yo llevara a mi hijo, no estaría contando hoy día que tengo a mi hijo vivo. Es más, yo estuve 3 noches inconsciente porque recibí el golpe. Fue una T cerrada esta. Creo que las 2 noches que estuve en el hospital de Coyipulli estuve hablando de mi hijo, toda la noche mi hijo. Me hicieron un montón de estas, cuanto ecografía, todo esto, por si estaba embarazada y no, ¿de dónde? Si no, mi hijo tenía. Y llegué al hospital inconsciente a Temuco, la misma cosa, todo mi hijo y todo, ahí la ecografía y que dónde está el hijo y toda la cosa. Y bueno, y la Elisa también hablando de su hijo y todo, y las dos quedamos hospitalizadas, el Rosamel el único como que quedó caminando, y siempre contábamos como un chiste después nada más, pues después que pasó, porque después que pasan las desgracias uno se va. Y el Rosamel le preguntaba, y bueno, pero ¿y dónde está el papá de la guagua?
y el papá de la guagua resulta que el hijo de la Elisa era el mismo papá de mi hijo mío, entonces era como el chiste. Pero ¿cómo iba a decir? Estas dos mujeres, el papá es el mismo, entonces siempre era como el chiste que teníamos. Después que pasó después de llanto, obviamente, después cuando mi mamá se enteró de esto, se fue a cuidar a mi hijo, porque yo estuve como una semana hospitalizada con eso, porque estuve un té cerrado. Eso fue como los momentos difíciles de enfrentar mi situación como mamá y con mi hijo. ¿Está bien? ¿Damián? ¿Le puedo hacer una pregunta machista, una sola? A ver, ¿cuál será? ¿Qué le pasó cuando conoció al subcomandante Marco? No, pero el subcomandante Marco creo que provoca admiración, no solamente desde el punto de vista de las mujeres, también de los hombres, porque su forma de trabajar, de decir las cosas, de hacer, entonces... Ya, pero cuando le vio los ojos. Los ojos de Marco dice que son bonitos, dicen. ¿Dicen usted no los vio? No, es que no soy muy mirona yo, no observo mucho. No, la verdad es que es una persona con bastante inteligencia y con bastante, yo creo que tolerante dentro del tema de la discriminación, porque la discriminación aquí en Chile, en México, en Guatemala, incluso en propio Bolivia, sabemos cómo nosotros que hemos estado ahí, entonces en ese contexto me parece una persona inteligente, también que hay que reconocer a los buenos y como decimos aquí en Chile nosotros, que nos apoyen y nos lleven a procesos como fue el proceso del zapatismo, ya de colocar en la mesa de discusión en el escenario político de México la demanda zapatista, y la demanda zapatista son la mayoría de pueblos originarios en ese contexto. ¿Y cuando usted se acercó a Y como ellos? persona también es interesante porque llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Medio tremendo pescado, como decimos ¿Es alto? nosotros. Yo no lo conozco. No, sí, es alto y bueno, es como un cuerpo como para decir que sí tiene su bien dicho su papel comandante. Ya. Sí. Sí, conversamos, estuvimos ahí, me recuerdo en esa andábamos con el tema de la iniciativa por la paz, que la Mian Rigoberta Menchú ella tuvo esa iniciativa de que pudiéramos ir varios de diferentes países. Ahí andaba también la Victoria Taule, que es hoy día es nuestra, ¿cuánto que se llama? Siempre como no obedezco mucho también, la relatora de las Naciones Unidas sobre el tema de pueblos indígenas. Nosotros con Victoria nos habíamos conocido anteriormente, pero en esa oportunidad nos hicimos como más cercanas, más amigas, porque compartimos un buen tiempo. Ahí andaba también la viejita, le decía yo, la Victoria de la Victoria Tangori, que es de los pueblos, no es a mí ella, ¿no? Estos donde son los modelos hoy día, de los pueblos originarios, de la economía en el mundo del mundo indígena. Entonces, la Mirna Cunigan, que también tengo entendido que no sé si es la presidenta del foro indígena ahora. Entonces ahí nos conocimos varios entre eso y nos llamó la atención cómo él nos explicó la razón, el por qué. ¿El subcomandante? El subcomandante. Nos explicó el por qué, la razón de que se alzaron ellos con armas un día 2 de enero, ¿no? Fue por toda esta injusticia, por todas las discriminaciones del gobierno mexicano, del ejército, los abusos hacia las violaciones de los derechos humanos y todo eso. Entonces, en ese sentido nos pareció muy interesante la charla, los pocos minutos, porque ahí estuvimos minutos solamente. ¿Y cuando fue al lugar donde estaba el subcomandante Marco? Porque igual es un referente indígena, ¿no? Y en la época que usted lo conoció, el subcomandante Marco estaba, yo creo, en un boom político no menor, ¿no? Sí, era todo a nivel mundial eso. Claro, pero eso es de conocer al subcomandante Marco, fue un viaje, usted me decía, que fue lejos igual, o sea, tuvieron que caminar mucho rato. Caminamos, tuvimos que pasar hartos controles manejados por los propios hermanos indígenas de México. O sea, no por la policía, aparte que la policía también tuvimos que hacerle el quite, por no decirle, pero también pasamos, me recuerdo, 3 controles en la que finalmente llegamos a donde íbamos, caminamos de a pie porque los vehículos tuvieron que quedar muy lejos. Y fue igual también conocer
las comunidades, los campos, como no decir. Claro, es diferente a este aquí, es que aquí tenemos la característica de este Purén, que es como un valle bajo, entonces aquí no caminamos muchos cerros, pero en otros lugares sí caminamos cerros, pues si uno va, por ejemplo, no sé, allá en Temulemo arriba, si va de Hidalgo para adentro, son cerros donde uno tiene que subir para otro lugar. ¿Y la mujer zapatista las conoció? ¿Qué le pareció? La mujer zapatista, había un comandante también, estaba la subcomandante Elisa, estaba en eso, la subcomandante Ramona. Ramona, es un referente, Ramona. Yo he escuchado hoy día en las mujeres sí. indígenas. ¿Por qué no nos cuenta, Bueno, hoy día Ramona? también hay una candidata presidencial en México indígena. Claro, sí. Y ella también tengo entendido que es del ejército, ella es del zapatismo. Entonces, bueno, la subcomandante Ramona, nosotros, es que ahí eran muchos. Pero el que más habló, obviamente, fue Marco, el que era el que tenía la jerarquía él. Las mujeres opinaron muy poco, obviamente fueron súper así. Pero la participación, tú mirabas y estaban todos como es un ejército. Si la cuestión aquí tenemos que hablar por su nombre, ellos todos con bien armados, por no decir, ¿no? Y ahí en las filas no había discriminación entre hombres y mujeres. No es como el ejército formal, entre comillas, que tienen acá los países, que hay solamente como que pareciera que llegan solamente para hombres y los que están formados en las filas siempre. Acá habían de todo y en la conversa se hizo una conversa del círculo como mapuche, redondo. ¿Ya? Y ahí estábamos todos y nos mirándonos toda la cara y ahí donde habían esos comentarios de los ojos que lo hacía de otra línea, si no era que me decían a mí, míralo, y yo les decía, bueno, ya sí, ya miremos, sí. Pero nosotros estábamos más preocupados de lo que el mensaje que él nos decía. No del ojo, sí, del mensaje. Del mensaje, Ya. sí. No sé. Queden tus dudas, no, pero que ya, queden sus dudas, usted ahí con su mentalidad media machista, pues la está bien. Oiga, bien, pero la mujer zapatista, usted me contaba que igual había una organización, que eso le impactó. ¿Eso usted cree que lo pudo tomar como experiencia para el mundo político de la mujer mapuche? Yo creo que me tomó como para experiencia de que en esta lucha un poco más confrontacional, e incluso por no decir hablar de los lamienes que se han ido en la línea dura, como nosotros decimos también, en la dura, como por ejemplo los lamienes de la coordinadora Arauco Malleco y otros. Que yo no conozco la estructura y tampoco me interesa para que no se presten estas cosas. Pues yo creo que en cualquier estructura, tanto como social, política, militar, sobre todo tanto en el mundo mapuche y en el mundo no mapuche, pero hablando del mundo mapuche, tiene que estar la participación de la mujer. Y eso que a mí me sirvió porque ver a tantas lamienes con su pasamontaña y su ¿cuánto es esto? El paño, sí, claro. ¿ya? La pañoleta y su pasamontaña ahí, porque ver a mujeres con su traje típico, así como pudiéramos decir que nuestros lamienes mapuche, como con iquilla, con el cupam, quizás no la prenda, porque la prenda, alguien me decía la otra vez, no sirve. Si tú quieres ir a un combate, no sirve las prendas, porque las prendas es lo que como pasaba aquí en delante, porque sonaba mucho, entonces tú te delatás con ir corriendo solamente con esto. Entonces, gran parte hay que sacarse. Y yo ahora creo que cuando uno quisiera volver a lo mejor a la historia de los chaquiaché, cuando peleó Guacolda, cuando peleó Pestegualda, la misma Janequeo, me imagino que no usaron estas joyas para enfrentar al enemigo. Entonces, en esa oportunidad, como te digo, pero siempre con su identidad de mujer zapatista, las lamienes, a mí eso también me provocó y me llamó la atención. ¿Y Rigoberta Menchú? Bueno, nosotros con la Rigo somos amigas, pues nos han dicho, a veces algunos me dicen, me saludan y otros no les gustan mucho porque mi amiga tiene su forma de amiga. Alguien me dijo que en política no habían amigos, solamente conocidos, pero yo creo que nosotros somos lamienes, así como el Evo también lo conocí cuando él era dirigente en sus tiempos, como era diputado. Evo Morales. Ah, diputado. No era diputado, era dirigente, cocalero. Él defendía, siempre cuando me recuerdo, llegábamos a estos eventos internacionales, llegaba Evo, ahí viene Evo a defender sus cocas, siempre era como y todo, bueno, lo decían con segunda intención o buena intención, como sea.
Entonces con la Rigo, a mí me parece también una mujer extraordinaria, inteligente, del punto de vista de que ella desafió al mundo político, en este caso ya sea guatemalteco, sea mexicano, incluso al mundo internacional, que ella se haya demostrado y decir, mira, aquí las mujeres también somos capaces y somos seres pensantes y también queremos hablar sobre la temática de los pueblos originarios, en particular el pueblo de ella ya. Entonces también fue como mi referente. También o sea, a mí la verdad es que casi todas las mujeres independientes, yo le decía el otro día en a un chabón que estemos en un hogar, de que independientemente en el lugar que estemos, independientemente hablemos mapudungún o no hablemos mapudungún, independientemente andemos con vestimenta, con nuestro copamento, con nuestras prendas, pero el que se siente mapuche y el que es mapuche podemos aportar de diferentes formas. Entonces, en ese sentido, siempre he tenido mi respeto, así como la de Omitira Chongaray, que fue capaz de desafiar la lucha minera y que ella fue capaz con 5 mujeres pararse en la Plaza Murillo, hacer huelga de hambre y empezaron a sumarse y hacer caer una dictadura de un gobierno boliviano que hubo ahí. Entonces, siempre he sido como admiradora de las mujeres que han sido referentes del mundo indígena, por no decir, y han sido yo, así como la misma Cunigan, independientemente que a lo mejor, como Misquita ella también, o sea, siempre, hoy día la Tarsila Rivera, que está allá también en foro indígena, foro permanente, entonces siempre han sido como mis referentes, y siempre cada día que aparece, que amanece o que se oscurece, digo, arriba sigamos luchando y arriba las mujeres del continente y del mundo. A veces lo digo en broma, a veces en la familia. Y me dicen, ¿y tú, la revolucionaria? O sea, yo creo que ese es el Nahuán que tenemos que darnos. ¿Y qué le pasa cuando ve a la Machi Francisca Linconao de presa ahora? Bueno, yo la Machi lo conozco antes ¿cuánto? El programa Origen, ¿cuántos años ya hasta se me olvida cuando nació el programa Origen? 2006, yo conocí antes a la Machi Francisco como el 2004. Yeah. Yo trabajé en el consultorio Miraflores. Trabajé en el programa de Amuldungona, en estos del programa de salud intercultural con población mapuche. Y en esos tiempos yo ya escuchaba el nombre de la Machi Francisca, hablaban mucho, porque teníamos que conectarlo con las Machi y todo eso. Pero en el programa Origen, a mí me tocó trabajar el programa Origen y ahí me acordé de la Machi Francisca que había que estar. Y yo les fui a pedir un apoyo que nos pudiera hacer en el programa cuando hicimos un huachipanto para concientizar sobre todo a los no mapuches. Porque este programa son programas que vienen diseñados desde Santiago con muchas falencias, con todos esos temas, y había que colocar el tinte cultural dentro del programa, fuerte. Cosa que el Banco Interamericano no lo entendía. Y también fui perseverante en eso, pese de ser trabajar. Muchas veces fui amenazada dentro del trabajo, me decían, no hablé mucho sobre el tema cultural, recuérdate que tú sos una trabajadora, nosotros te estamos pagando y tú tenés que hacer para lo que te tenemos contratado. Y venía un paquete de Santiago, entonces yo fui a pedirle apoyo a la Machi y la Machi no tuvo ningún problema de apoyarme. Y hicimos un huachipanto muy exigente que hizo la Machi en ese momento. Entonces ahí como que empecé a pensar, conocer la Machi, que la Machi tiene su forma de ser, su particularidad, ella es fuerte, ella se impone, a cualquier cosa se impone, y me parece bien en ese contexto estar, pero en la que a lo mejor no compartimos mucho cuando el tema del como muy el personalismo, a veces caímos en la cosa de que mira, si a mí no me dan esto, no me dan esto otro, no me dan. Mira, yo soy firmante del compromiso de Imperial en el 89, para que estuviéramos ley indígena, para que estuviéramos la CONADI, que habíamos luchado los años 80, porque estos fueron sortos luchas. Pero si tú haces una investigación, yo no tengo un metro de tierra en todas partes, pese que aquí estoy sentada en mi loft, en mi comunidad, pero donde estamos aquí es la tierra que nos dejó mi mamá, este pedacito que nos dejó. Aquí se le compró tierra a la gente de las comunidades y yo no tengo un metro de tierra. Porque la lucha en aquellos tiempos, yo siempre entendí que la lucha no era para mí, la lucha era para todo un pueblo, donde hubieran mujeres, jóvenes, niños, ancianos, donde estuviéramos todos. En ese contexto a veces no comparto mucho bueno, ella es Machi, tiene su particularidad, en ese sentido también trato de entender que a lo mejor la dinámica cultural propia es otra. Y dentro de las mujeres indígenas latinoamericanas y también acá en el Gualmapu, ¿hay alguna que le haya eso como tener como referencia? ¿Alguna mujer en la historia política, tal vez incluso a lo mejor no necesariamente indígena, que usted ha dicho, mira, ella es un referente? Es que yo usted creo me hablaba que... de Janiqueo, sí, pero... Y bueno, yo soy admiradora de Janiqueo porque me dijeron que Janiqueo era de Purén
Y no es que yo me quiera comparar con Haneke o para nada, no soy, no le llego ni a los talones, como el dicho popular. Pero siempre he sido admiradora de las mujeres, de todas las que han luchado, pero desde el punto de vista referente política, podríamos decir que soy la la primera candidata que fue capaz de desafiar a la oligarquía política, partidaria, por no decir, y luchar contra los hombres. Ella dijo, yo quiero ser candidata a diputada. Y ella lo hizo en 1946, algo así, si no... O no, no me Soria, soy así como la primera candidata a diputada, desde el punto de vista político, cuando tú me preguntas, pero el resto después se han sumado muchas mujeres, han habido, independientemente compartamos o no compartamos. Ahí está la propia Isolde Reo, que yo sé que ella nunca me va a nombrar a mí, a lo mejor, pero bueno, cada uno tenemos nuestra forma de ser. Está la misma Antonia Painequeo, que ha sido muy visibilizada, que también estuvo en los tiempos los centros culturales. Yo lo escuchaba cómo ella opinaba en esos tiempos. La misma, la Lamián, ya se me olvidó el nombre, una Lamián de Panguipulli. Entonces hay como varias mujeres que yo cuando recién entré en el tema mapuche, yo a ella lo veía que estaban también intentando de excursionar este terreno político, social mapuche. ¿Y es muy difícil ser mujer mapuche en las organizaciones mapuche? Sí, es difícil imponerte todo, hay que ser un carácter fuerte. Así como los hombres son carácter fuerte, yo creo que las mujeres también tenemos que hacernos de carácter fuerte para poder entrar en ese mundo. Porque esas lamienes no llegaron mucho, no se visibilizaron mucho, porque quizá a lo mejor el carácter tampoco fue muy fuerte, fue que fueron capaces de imponerse los caracteres de los lamienes, los hombres, los dirigentes hombres, porque para luchar contra estos temas a veces tenemos que, eso es una cuestión que al menos yo he vivido personalmente, a mí me ha tocado de enfrentar, ya sea en el buen sentido e incluso en el mal sentido, con rumores o con cosas. Me ha tocado enfrentar este mundo político de la actualidad, pues dentro del contexto actual, por no decir la contemporaneidad. No ha sido fácil. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue la estrategia que ocupó para poder evitar...? Pelearme con todos los hombres, no hacer un chiste. No, pelearme en alguna oportunidad sí, pero imponerme, ser fuerte. ¿Y en el Amapu pasaba mucho el patriarcalismo? El ANMAPU me enseñó a ser fuerte, porque sí, había muy fuerte. Aún todavía podemos decir de que está como fuerte el tema del machismo, el patriarcado, como queramos llamarlo, y cuesta para imponerse. A veces hay que imponerse casi con fuerza bruta, por no decir, con palabras obviamente. También a veces si hay que llegar a algunos ciertos, puede ser, pero yo creo que ANMAPU fue mi escuela. ANMAPU ha sido mi escuela y sigue siendo mi escuela, por eso digo que yo no voy a renunciar nunca a la organización, independientemente que nos digan que somos amarillos, que somos gobiernistas, que somos, no sé, que somos comunistas, porque nos han acusado, nos han dado un montón, así como los mapuches, que hoy día son mapuches conflictivos, terroristas, delincuentes, un montón, borrachos, flojos, un montón de cuestiones cochinas. O sea, la misma cuestión en ANMAPU a veces se nos ha querido tildar, pero igual yo valoro fue la organización que se impuso en los años 80 y que fue capaz de una u otra forma cambiar el contexto político en esos tiempos, como hoy día han nacido muchas organizaciones, como la Coordinadora Arauco, los años de los 90, 94, 95, vino a colocar otra vez la temática, colocarlo, y yo igual lo respeto, independiente que compartamos o no, como dijo un dirigente. Podemos optar diferentes caminos, pero al final el objetivo central es uno solo, ¿cuál es? Seguir recuperando nuestros territorios ancestrales, mantener nuestro territorio, cuidar nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad. Ese en el fondo. Y ahí estamos llamados hombres y mujeres, y en ese sentido ha sido fuerte imponerte con ese discurso y estar ahí y estar vigente, pues si lo importante es estar vigente dentro de este tema. ¿Cuál es el trabajo político de la MAPU para poder lograr entrar a las comunidades? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo empezaron a idear? El idear primero es la defensa de las tierras, porque el tema de las tierras es un tema que nos toca a todos. Transversal. Transversal, para jóvenes y todo, e incluso de la gente no mapuche. El tema medioambiental, el tema del hoy día. Mira, nosotros esta zona no deberíamos estar llenos, quizás, aquí a lo mejor donde debería estar la rebelión más fuerte, el tema mapuche. Y ahí quizás también a mí me han dicho, ¿qué sacáis de estar diciendo si tú estás allá en Temuco?
Incluso yo he recibido críticas de mi zona mía porque yo, claro, mucha gente sabe que yo como que soy temucana, incluso algunos me han mezclado que soy como entre imperialista, o sea, imperialista, ¿no? Del imperialismo, imperialina y cholcholina, como que por ahí. Y otros me han dicho que soy como huilliche, como vengo con mi apellido medio huilliche, algo medio raro el apellido mío también. Entonces, cuando le digo, incluso los propios lamianes de acá, del lado del Silla, me han dicho, pero Lamián, usted el mejor elemento que nosotros tenemos es de la que usted tiene que venir a empoderarse del territorio de todos nosotros y comandemos todos juntos y echemos todo esto. A lo mejor esa es una autocrítica que yo tengo que hacerme, que yo no he sido capaz de venirme a instalar en mi propio territorio. Por eso yo creo que hoy día cuando estamos haciendo esta entrevista, porque no creo que le voy a dar más, no se dé más oportunidad, no sé, bueno, tantas cosas que... Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que seguir contribuyendo y creo que SEADMAP usó una estrategia en esos tiempos de los años 80, parte de los 90, después aparecieron otras organizaciones, bienvenido sea. El tema es que aquí tenemos una gran tarea, es la tarea el que tenemos que unirnos, el Kiyugun, que se dice el Kiyugun, el apoyarse, el ayudarse, esa es la palabra correcta y si tenemos que conversar un día entero, 2 días enteros, todo para zanjar todas estas diferencias que tengamos, aquí hay buenos elementos, pues aquí en la zona de Malleco está la Buscán. A mí me gusta el Consejo de Todas las Tierras, que seguramente tú también tenías ya historial en una entrevista. Tenemos a los painequeos, que han sido alcaldes, que han tomado esta vía institucional como para empoderar también la temática mapuche. Tenemos a los lamianes de Temoremo, que también son parte de acá de Malleco, que con a la vez del tema de la demanda territorial, ellos, el tema de control territorial, llegaron, el Loncopichún pagó 5 años y tanto, a primer lamien que se le aplicó la ley antiterrorista en el gobierno. Yo creo que igual es autoridad tradicional. Autoridad, el Lonco. No es cualquier... Y Aniceto Norín también. También. La Chepa, que era nuestra buena y como amiga, y que estuvo dispuesta a apoyar a nuestros Loncos en eso. Todo es valorable. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros no nos podemos menospreciar entre nosotros. El tema es que los lamienes son como machistas también, porque nunca van a querer, yo creo que si yo junto a estos lamienes que he nombrado y que vaya una mujer a meterse por medio y a opinar y a hablar, ellos tampoco no le van a gustar mucho. No creo que sea muy bueno para un Millabur, para un Painequeo, para un Aucán, para un Santo, un Millao, para no sé quién más te pueda nombrar de los más así, que vaya a meterse una Ana Yao y la Ana Yao te salga con un planteamiento y sea que la Ana Yao lo siguen y no lo sigan a ellos. Estas cosas. Entonces llega un momento en que también estos prejuicios propios nuestros que ha ido, que es costumbre huinca que hemos ido adquiriendo, es la que nos tiene como fregados, como dicen los hermanos. También, ¿cuál es el principal aporte de las MAPU al movimiento mapuche? ¿Considera usted, haciendo una evaluación, usted una dirigente que fue fundadora de las MAPU, pues, ¿cuál es la contribución de las MAPU al movimiento mapuche, considera usted? Aquí yo creo que se van a enojar mis otros lamienes de la otra organización. ADMAPU fue primero una organización nacer bajo una dictadura militar, aguantarlo todo eso. Yo conocí las cárceles, yo estuve no solamente incomunicada, yo estuve igual como la Machi Francisca, nosotros con la Lucy Tripe, las únicas dos, estamos en el informe Vale, estamos ahí en el listado también, y no es porque éramos hablones y éramos decididas, éramos los que enfrentábamos los pacos en esos tiempos. Y yo cuando está pasando la situación ahora de represión, veo que todavía tengo el Nehuen y todavía yo no tengo miedo a enfrentar los pacos, si tengo que enfrentarlos, no le tengo en esos tiempos, no arrojo. Entonces, ADMAPU fue capaz de volver quizá a colocar el tema de siglos que se han venido colocando, de milenarios, siglos, la muerte del Charo, todo esto. Volver en los tiempos 80 a colocar, que fue la primera organización, y después producto de estas diferencias, de estos egos que nosotros mismos tenemos, se fueron formando otras organizaciones, el Nehuen Mapu, pro demócrata cristiano, pro esto, ADMAPU pro comunista, pro mirista, empezaron después que de estos los años 80 nacieron las organizaciones. ADMAPU, quiero decir, donde estaba Domingo Colicoy, que hoy día pudimos tener muchas diferencias con Domingo Colicoy, con el propio Ocán. Fue la primera organización que habló del Guiñol Huechipanto, donde que se celebró el primer Huechipanto, ADMAPU, donde se mataron 2 caballos primero en la sede de ADMAPU. ¿Ya? Te estoy hablando como el 86,
antes que naciera mi hijo nació en el 87, y ya estábamos celebrando Huachipanto. No, yo creo que el 84 partimos con el Huachipanto. Y hoy día cuando veo masificado a nivel hasta los lamienes, Santiago, todos los lamienes hablando de Huachipanto, 24 de junio, fue un gran aporte que nosotros no lo hemos querido empoderar como ADMAPO, y ahí a lo mejor también, pero mejor a lo mejor por la unidad, mejor hay que dejarlo. Primera cuestión. Segunda es defender los territorios, porque yo te hablaba ayer, yo después de casi 30 años vuelvo aquí a Pantano y tenían un control territorial los lamienes y ADMAPO vino a fortalecer ese control territorial. Hicimos el control territorial. Hicimos el control territorial aquí al otro lado, aquí en Loncollano, de Guillermo Curín. Lo hicimos en el año 80. Aquí en la Huñotuita, en Mapu Loncollao, que todavía no tenía ese nombre, hicimos el control territorial en la tierra, que todavía hay una parte que se le compró, otra parte que todavía están peleando los lamienes. Probablemente ahora a lo mejor van a, en pleno gobierno de Piñera, capaz que logren esa tierra. No, es la contradicción de la vida, la paradójica de la vida. En vez de que un gobierno en la que nosotros el 89 nos comprometimos, el plebiscito del 87 nos comprometimos para luchar contra la dictadura y para volver a una democracia que al final para nosotros nunca fue democracia. Yo ahora hago en este momento, no, para mí nosotros nunca hemos tenido democracia como mapuche. Entonces, en ese sentido, estar como ADMAPO, estar en la contingencia política de esos tiempos, ir a discutir con el MDP, ir a discutir con la Central Unitaria de Trabajadores, buscar alianzas estratégicas, alianza circunstancial o ¿cómo se dice esta? Con las masas flotantes, como se decía en esos tiempos, buscar toda esa alianza y estar y llegar y recuperar esta democracia que hoy día vemos cómo nos está tratando. En ese sentido, ADMAPO cumplió el otro, firmar el compromiso de Imperial. Eso le quería preguntar, el acuerdo no imperial, ¿usted cómo lo analiza desde...? Mira, el compromiso de Imperial, cuando yo he sido crítica con esta clase política que me ha condenado, porque me ha condenado a mí el hecho de que yo he sido electa en 2 oportunidades como consejera de la CONADI por voto popular de mi gente, porque han confiado conmigo. El 89, cuando nosotros firmamos, nosotros en aquellos tiempos ya estábamos hablando de reconocimiento constitucional. El 89, el compromiso de Imperial era con reconocimiento constitucional. Ministerio Indígena hablábamos el 89 y producto de ese compromiso de Imperial salió lo que es la CONADI y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Nosotros en esos tiempos hablábamos de Ministerio Indígena. La CONADI fue como no era el acuerdo original, era el ministerio. El Ministerio Indígena, pero a nosotros nos llamaron a los famosos estas conversas, estos acuerdos políticos, entre comillas, nos hicieron conciencia que veníamos saliendo de una dictadura, no podíamos instalar inmediatamente un ministerio indígena porque venía, primero que le diéramos unos par de años. O sea, la CONADI era la transición como la transición para el ministerio indígena. Mira, llevamos ya casi 30 años y ahí está la transición. Ahora con ganas de que llegan, cada gobierno que llega cada día la CONADI lo van achicando más, lo quieren convertir en un ministerio de desarrollo económico, o sea, no, ni ministerio, sino que era un consejo de desarrollo productivo, económico, algo así, o sea, bajarle el perfil cada vez más. Entonces, en esos tiempos, cuando te digo el 89 nosotros yo tengo el acuerdo original. Bueno, hoy día no lo traje y después al final con esos lobbies, con esas conversas, con todo, al final para poder instalarnos nosotros como organización, volviendo un poco atrás, cuando nosotros fuimos, cuando don Patricio Elwin aún todavía ya se pensaba que él iba a ser el candidato, estaban todos los mapuches, estaban los hermanos Aymara, estaban los hermanos de Rapa Nui, estaban los hermanos Cahuáscar, estaban los hermanos Huilliche, estaban los hermanos mapuche aquí, que estaba encabezado por la Nehuen Mapo. Cuando nosotros llegamos a esa reunión, supimos que se iba a hacer esa reunión, a nosotros no nos quisieron recibir y llevamos 8 organizaciones mapuche. Dentro de eso, porque después se volvió a constituir el Centro Cultural con Melillán Painemal, que se fue de ADMAPO, cuando se produjeron los quiebres de los 80. Fuimos en esa reunión, a nosotros nos echaron para afuera, no nos quiso recibir el señor Correa, que es lobista ahora, y nos dijeron que no, y nosotros insistimos, dijimos que sí, que queríamos. Y producto de eso, esas luchas que tuvimos que dar en aquellos tiempos, estuvimos que en una lectura por ahí, parece que no sé si es en la historia de José Bengoa, alguien donde dice, Santos dice, la hermana Ana Yao, dice estratégicamente, le dijimos ella la tarea para que pudiera entrar a la reunión como mujer. Yo ya era presidenta en esos tiempos para que pudiera ir a quebrar
este tema de poder entrar y negociar para que llegáramos al acuerdo de Imperial. No fue fácil la lucha de Imperial. Fui la única mujer que habló en el compromiso de Imperial. Me recuerdo que 5.000 mapuches eran poco lo que había. Entonces, el acuerdo de Imperial, nos gusta o no nos gusta, fue el más participativo. Estaban las comunidades, todos esos temas. Entonces, en ese sentido, fue un aporte que como ADMAPO, en la cual yo me siento parte, y no es que, obvio, los contextos políticos siempre son diferentes y hay que ir preparando más líderes y participando. Y eso me preocupa a veces, de que a veces los nuevos líderes que están como que no valoran mucho lo que se hizo anteriormente. Y eso es un tema preocupante. El tema de colocar el tema de la interculturalidad desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, fue también lucha que se dieron en los años 80 y que ADMAPO hizo un gran aporte. Yo no puedo decir que todo ADMAPO, que como que fuimos nosotros los únicos, si hubieron más organizaciones, pero el que le llevaba el estandarte siempre fue ADMAPO. ¿Cuál es, usted piensa que el resultado? Yo siento que la ley indígena es como un triunfo para el Mapu o para el movimiento mapuche de los 80 al movimiento indígena, ¿sí? Porque antes de eso no había nada que pusiera una relación entre el Estado y los pueblos originarios que no fuera la asimilación. Más allá de la ley de Allende, que no alcanzó mucho a aprobarse. Pero mi pregunta también es ¿cuál es usted considera cuál es el aporte de la ley indígena a la relación de los pueblos originarios? ¿Qué cosa le ve positiva, qué cosa le ve negativa? Mira, en la ley indígena nace a la luz de los dos decretos de la dictadura militar, la 2568, que venía a liquidar todas las comunidades, y por ende lo que vivían ahí dejaban de ser mapuche. La 2750, que era la misma, que venía a reforzar la ley, la 2568, que era eliminar, exterminar con el pueblo mapuche. Sí, decía, no existen indígenas en Chile. Sí, no existen indígenas. Lo que había dicho en un momento el intendente Joanet. ¿Ya? Entonces, a la luz de eso, claro que fue un triunfo desde el punto de vista de eso, de entre lo que había en la dictadura. Y bueno, la ley 17729, que fue la de Allende, no alcanzó a aplicarse mucho. Entonces, en lo que había en eso, obvio que fue un avance para nosotros. El tema de que ahí hubo un tema de que nosotros, ese movimiento social convulsionado, que hablemos, porque había un movimiento social convulsionado, desde cuando se recuperó, entre comillas, esa mal llamada democracia, nosotros también nos dejamos de estar, confiamos. El mapuche es confiado con la palabra, y sigue siendo así, confiado con la palabra. O sea, los papeles no existían mucho, a pesar de que firmáramos un compromiso de Imperial. Como te vuelvo a decir, la CONADI era el Ministerio Indígena. Y lo que llamábamos hacer ley indígena era el reconocimiento constitucional, pero el reconocimiento constitucional democrático, donde se eliminara la Constitución del 80. Y en aquellos tiempos teníamos muchos acuerdos con los movimientos políticos, sociales de esos tiempos, que eran en este caso los partidos de izquierda. El Partido Comunista, que hablaba que fina la Constitución del 80. ¿Por qué no se logró entonces? Porque el reconocimiento constitucional sigue pendiente. Sigue pendiente porque seguimos con la misma Constitución del 80, si lo que se ha hecho es modificación. Y ahí están mis aprensiones con los partidos, que en aquellos tiempos eran nuestros aliados, de la que rápidamente empezaron como a acomodarse, llegaron al poder, y resulta que como que parece que hubo un gusto de continuar con ese poder que medianamente le dio Pinochet en su Constitución. Y estar, imagínate qué paradójico, cuando se da vigencia al convenio 169 fue en un gobierno de derecha. Y bueno, ¿y por qué no lo hizo don Patricio Aylwin? No es que yo, porque todos dicen, no, tú querías a Patricio Aylwin porque te trató bien y todo. Fue el único gobierno que fui yo y podía entrar a la moneda a la hora que quería y salir a la hora que quería, porque se está instalando de una dictadura a una democracia. Después llegó el gobierno de Frei, o el de Allende. Frei. Con Frei ya se nos empezaron a cerrar como las puertas. Además que él planta todo un desarrollo muy neoliberal. Claro, ya neoliberalista y con todo. Bueno, y Lago fue el que nos vino a instalar Ralco al final con todo eso. Aplicó la ley antiterrorista. Y aplicó la ley antiterrorista. Entonces piensan toda una secuencia de esto. Después llega la presidenta Bachelet
que el resultado, el asesinato de Matías Cachileo, que hoy día es un Huaychave, símbolo del pueblo mapuche, incluso más allá del pueblo mapuche. Entonces, ¿por qué no hicieron ellos el reconocimiento constitucional? O sea, en ese ¿Y sentido, por qué cree usted que no lo hicieron? porque no hubo voluntad política, no hay voluntad política. Los partidos políticos en este caso, lamentablemente, los partidos tradicionales, tanto de centro, de izquierda, de derecha, ultraderecha, lo que queramos llamar, para ellos la temática indígena no es materia para ellos. ¿Y el movimiento mapuche por qué no logró presionarlo? Bueno, el movimiento mapuche empezamos con estos temas de que poder empezar a abanderarlo con los movimientos, con los partidos políticos, porque recuérdate que el Partido Socialista tiene una gran cantidad de militantes mapuches, el Partido Comunista tiene una gran cantidad también, el Partido, por no decir Renovación Nacional, me imagino que también tiene, la Democracia Cristiana, ¿para qué decirte? Toda la cantidad que tiene. Entonces empezaron a primar los intereses políticos y dentro de los intereses políticos algunos mapuches fueron haciendo fila dentro de esto. Probablemente a mí me digan, tú también hiciste fila. Sí, a lo mejor hice fila con el movimiento en esos tiempos de izquierda, en la cual yo, curiosamente, hace 3 años atrás aparezco que en Cervel nunca he militado en ningún partido político, porque dije, voy a ir a buscar mi papel en Cervel. Tanto que me dicen que gracias a nosotros la han hallado, fue política, gracias a nosotros le educamos, no sé qué. Yo en mi primera educación partió de esta familia, de esta casa, donde una madre que fue mamá y papá, donde una abuela que me sirvió de mamá y papá también, de ahí está mi enseñanza que yo estuve. Si bien los partidos me hicieron ver, claro, por eso conocí a Fidel Castro, por eso también conocí a lo mejor el subcomandante Marco, porque tenía una cierta tendencia de izquierda, por no decir, con el Partido Comunista. Pero cuando nosotros quisimos hablar del compromiso de Imperial, el Partido Comunista empezó a tener problemas con nosotros, empezó a amenazarnos que nos iban a expulsar, porque ellos siempre querían que estuviéramos dentro del movimiento del obrerismo, del movimiento social obrero, del movimiento de la lucha de clase, que estuviéramos, porque nosotros éramos como parte de la lucha de clase, éramos como un movimiento de clase, sin identidad, que estuviéramos territorio, idioma y todos estos temas. Entonces, desde ahí yo entiendo todo el resto de los partidos. Si te estoy hablando de este partido que era más progresista, que según luchaba por los pobres y todas las cuestiones, y te manda ahí, te mandan a llamar y te quieren castigar. A mí me terminan acusando que yo era PPD sin saber que siquiera el PPD recién se estaba formando. No tenía ni idea cuando... No voy a nombrar a la persona que me lo dijo, me acusa, todavía estaba viva, Gladys Marín, que le tengo un gran respeto como también referente, porque ella murió con sus ideales, como por el palo que está. Entonces, no hubo voluntad política, volviendo concretamente a este tema de la ley indígena, volviendo al tema, porque la ley indígena podía hacer mucho más. Si tú empiezas a leer artículo por artículo, el artículo 12 y 13 habla sobre las tierras, territorios, comunidades, para volverse el arrendamiento de los 99 años. El artículo 40-41 le había dado un espacio de participación que queríamos los propios indígenas, todos los indígenas de aquí de Chile, los pueblos originarios, donde se acomodó el Consejo de la CONADI. El Consejo de la CONADI, hay 8 consejeros electos por las comunidades, por el pueblo, y hay 9 de gobierno, el que el gobierno te impone, incluyendo sus 2 consejeros de confianza del gobierno. Entonces, si tú vas a una votación en un momento de un tema político, si quisiéramos decir, siempre vaya a estar en minoría, van a ser 8. Y siempre dentro de los 8 consejeros, siempre hay consejeros que van a hacer fila con el gobierno de turno. ¿Ya? El gobierno mantuvo la mayoría, al final hizo una estrategia el gobierno de siempre mantener mayoría con el director nacional de la CONADI, siempre mayoría 9. Entonces, cada votación, y más 2 o 3 consejeros que obedecían la fila de su partido, entonces te quedas ahí en minoría. Hay como un binominalismo, encuentro yo, dentro del Consejo de la CONADI. Y dentro de ese Consejo de la CONADI, las discusiones que hicimos los fines de los años 80, con el compromiso llegar de Imperial, donde nosotros queríamos, desde esa institución, practicar lo que era nuestra autonomía y nuestra autodeterminación y la participación política. ¿Y el rol de CONADI, cómo lo ha visto en este tiempo? Bueno, ya llevamos casi 20 años 25 años parece. De esta ley indígena con CONADI. Bueno, ¿cuál es usted cómo evalúa a CONADI? Bueno, la CONADI, para el objetivo que habíamos pensado al comienzo, era como buenos objetivos. Pero al final esos objetivos buenos que queríamos se fueron perdiendo en el camino, se fueron convirtiendo, me habían dicho que en un objetivo general, se fueron convirtiendo en objetivos específicos y dentro del objetivo específico, subobjetivos específicos, y de ahí empezaron a aparecer los intereses de estos partidos que no querían nada con nosotros en un principio. Yo lamentablemente quiero decir que mi Lamien Huenchumilla yo lo respeto, él sabe que yo lo respeto, pero el Lamien no cumplió un papel en la que nosotros deberíamos. Él fue diputado, él fue ministro, y la instalación de Ralco él era ministro.
y él cumplió un papel muy importante para que se construyera Ralco. Entonces, ¿qué espacio, qué yo puedo confiar? Lamentablemente, cuando los partidos se meten en estas cosas, uno no puede confiar, porque los partidos te entregan directrices y dentro de esas directrices uno tiene que moverse. Yo, en este sentido, la CONADI fue perdiendo cada vez, perdiendo más la fuerza, fue cada vez más, porque se fueron metiendo los partidos políticos y al final terminando favores para los partidos políticos. Al día de hoy, si tú me preguntas, la CONADI lamentablemente se ha convertido en una institución pagadora de favores de cada campaña política que viene. ¿Ya? ¿Y cuál es el paso que hay que hacer entonces? Tomarnos la CONADI, empoderarnos, volver al movimiento social, y ahí pediría también a los lamienes que están como en esta otra parada de la radicalización, en la dura, volver y decir, mira, efectivamente esta ley indígena tenemos que perfeccionarlo, porque las leyes son perfectibles, perfectamente, es decir, perfeccionemos esta ley, tomemos lo que es el artículo 40, 41, 42, el rol del Consejo de la CONADI, veamos que sean autónomos, independientes los consejeros que estén aquí cuando vayan a votar, que vayan a votar con el compromiso que hagan con su comunidad, con su LOF, pero que no lleven el compromiso del partido X que está atrás. Eso yo quise hacer mis 4 años que yo estuve dentro del Consejo de la CONADI. ¿Cuál fue el resultado que dio? Me echaron. Entonces, ¿por qué? Porque en un momento el PPD se sintió que yo era de su propiedad de ellos. Ya, Tuma y Quintana, derechamente. Los caciques entre comillas. Y los Tumas tienen una larga historia, yo creo que no es menos, porque los Tumas parecen muy cercanos como a la concertación, pero yo los veo como y a lo mejor no debería decirlo, pero lo voy a decir igual, como colonialistas, porque me parece que, yo siento, están los Beker, están los Tumas en la Araucanía, que han hecho toda una política finalmente para los colonos, más que para la fuerza mapuche. Entonces, ellos como migrantes, dirían, no sé, migrantes árabes, palestinos, pero lo siento que actúan finalmente como... Sirviéndole al colonialismo, sí, los colonos. Hoy día se ponen del lado de la supuesta multigremial, se ponen supuestamente de los ¿cuántos que se llaman estos? De lo que hoy día están siendo afectados, de los atentados de los, entre comillas, agricultores que llaman a hacer, entonces... Porque están hablando como colonos, como colonos de derecha al final. O sea, es como que... Es el trampolín, como dicen en el río, cuando uno va a bañarse, que tú usas un trampolín como para dar el salto para el otro. Es una cuestión, en ese sentido, la clase política, la verdad es que a mí me han dicho, Ana, tú no podés tomar esta decisión tan así drástica porque tenías que estar en un momento aliado con la clase política. Yo digo, sí, efectivo, tenemos que estar aliados, pero que nos respetemos. Tú tienes tu derecho hasta un cierto límite, así como ellos también tienen su derecho, pero que no te vengan a coartar y dentro de la coartación limitarte más de lo que ya estamos limitados en nuestros derechos. Y entonces, en ese sentido, yo para esperar, porque también quiero decir, porque yo sé que esto va a quedar algún día para la historia, vuelvo a decir, no he pertenecido a ningún partido político. Yo al que he pertenecido y voy a ser militante siempre. Incluso no es que yo coincida, me digan que yo soy militante de la CAM, como algunos me han dicho, pero ese es el discurso de Yaitul. Yo le dije, pero revisen los años 80, yo tengo algunas grabaciones, incluso una cuestión de Renovación Nacional que sacó. Yo dije, yo soy militante de la causa mapuche. Y sigo considerándome, voy a ser militante, me voy a morir con la militancia, independientemente que el día de mañana me vengan a ofrecer que puedo estar en el mejor escaño arriba, tanto senador, diputado, cosa que nunca me lo van a dar, o ser algún ministro, pero no voy a aceptar ninguno porque creo que nuestra causa no es fácil comprenderlo. Incluso dentro del propio movimiento mapuche. También si hubiera ministerio indígena, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo piensa que debería o no debería haber ministerio indígena? No, yo creo que debería haber ministerio indígena, debería haber consejo de pueblo, debería haber senadores. ¿Por qué tendríamos que estar solamente con un senador? Porque le dio como el espacio a la DC para que llegara a Huanchumilla, una diputada que hoy día todos le rinden culto a la diputada, Emiliano Yao, Partido Socialista, que le dio el espacio, Fidel Espinosa, que le dio el pero nosotros deberíamos llevar por derechos propios como habitantes de este país, ser los primeros habitantes de esto, es por un tema como hablan el convenio 169 y muchos convenios, tratados internacionales, de que los pueblos indígenas puedan llegar y tener su propio ministerio, su propia oficina. Nueva Zelanda tiene su propio ministerio de pueblo indígena. El pueblo Sami tiene también su propio ministerio, sus propios ministros indígenas.
Tengo entendido que con estos temas de la la plurinacionalidad, como queramos, en Bolivia también lo tienen. Con el tema de la asamblea constituyente, los pueblos indígenas pueden tener perfectamente directo, y el ministerio debería existir, pero siempre fuera eso. ¿Y usted ve viable una autodeterminación para el pueblo mapuche? Sí, yo lo veo viable, pero viable, y va a depender mucho de nosotros, del movimiento mapuche en general, donde nosotros seamos capaces de dejar estos orgullos, estos egos, donde dejemos dejar de esto de que yo valgo más y el otro vale menos, y que estas cosas, poder que lleguemos, y ahí la clave es en la unidad de todos nosotros, y uniéndonos los pocos que somos, pese que a nosotros hoy día la élite política o la clase política nos responsabiliza a la 9ª región o la región de la Araucanía, que elegimos la derecha, y eso no es así. Nosotros somos el 23% en porcentaje, que somos solamente, ni siquiera inclinamos tendencias muchas veces en ese contexto. Y en ese contexto, claro que tenemos que buscar aliados, tenemos que buscar alianzas, y tenemos que ver, entonces, pero si ese 23% lográramos unificarnos, independiente cada lob con sus particularidades, podríamos llegar y efectivamente usar lo que es nuestra autonomía y nuestra autodeterminación, incluyendo los propios alcaldes mapuches. Si los alcaldes se pusieran al servicio de su pueblo y tanto nada estar obedeciendo a los partidos o al gobierno de turno, incluso los alcaldes serían unos factores fundamentales como para empezar, porque cada comuna tenemos Lumaco, tenemos Puerto Saavedra, tenemos acá Renaico, pese que no hay muchos mapuches, tenemos aquí Tirúa, ¿no es cierto? Y tenemos... donde tenemos Curarrehue, alcalde. Entonces los alcaldes deberían ser, pero yo no voy a escuchar a ningún alcalde hablando como estoy hablando, lamentablemente, porque yo he conversado, respeto, le tengo su cierto cariño, pero en estas cosas hemos tenido y tenemos choque con los dirigentes también. ¿Qué le falta al movimiento mapuche? ¿Cuáles son, usted cree, los vacíos, las falencias del movimiento mapuche actual? Los líderes que tengamos con esta mirada amplia, desde el punto de vista recuperando nuestro quimón, recuperando nuestra identidad y identificando bien el enemigo, y el enemigo hoy día son las transnacionales, la política neoliberalista que se quieren imponer en todo el continente, el mundo entero en el fondo, porque hoy día vemos la gran... por no decir hoy día el gran apartheid y el propio pueblo palestino. Estábamos acordando de los Tumas, pues a lo mejor los Tumas deberían ir a ayudar a su pueblo allá, si no nos quieren ayudar a nosotros, no sé. Pues yo ya no tengo nada que perder en ese terreno, por lo tanto ahora puedo, igual, si un principio. Pues, entonces, yo creo que aquí ese tema es la que nosotros deberíamos de verdad luchar, porque aquí tenemos un enemigo, solamente un enemigo común. Así como en el tiempo de los 80 el enemigo principal era la dictadura militar, y el pueblo, el movimiento social que quería luchar contra la dictadura. Bueno, y al final la dictadura sigue estando hoy día aquí, porque nosotros siguen habiendo mapuches encarcelados, siguen habiendo mapuches que le inventan montaje, están siendo encarcelados, tenemos machi, nuestras autoridades tradicionales, nuestras autoridades, por no decir ancestrales, hoy día es castigado. O sea, hoy día está volviéndose en la época cuando recién los españoles llegaron aquí a colonizar y a invadir nuestro territorio, cuando el Estado chileno se vino a imponer frente a las armas, quemando a comunidades enteras, condenando a nuestras autoridades ancestrales, los loncos, las machis, los huarquenes, los quimches. Hoy día estamos volviendo a la misma situación. Entonces hoy día yo creo que estamos llamados a un despertar. Y aquí hay una responsabilidad, vuelvo a decir, de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños, incluso nuestros hijos tenemos que hablarles, nuestros nietos tenemos que hablarles, porque las pocas luchas que estamos hoy día, la poca libertad, entre comillas, que estamos viviendo, son gracias a las luchas de Leftraro, Calfulicán, Janequeo, Guacolda, Tehualda. Esos son los poquitos que estamos respirando hoy día. Entonces, yo no quiero decir que nosotros somos Leftraro, Calfulicán, Janequeo, ni nada, pero tenemos que un poquito que nos corra sangre de eso, venas de orgullo mapuche, y de dejarle algún día a nuestros hijos. Y en ese sentido duele cuando tú te encuentras con toda esta gente, con todo lo que somos, porque yo también me incluyo, sí, también estoy, a lo mejor también tengo, los seres humanos no somos perfectos, también hay imperfecciones, pero hay algunos que casi que como que no ven las imperfecciones, ven solamente las perfecciones. Hoy día estamos todos llamados, intelectuales, pues yo me alegro, incluso me alegro de ti, que seas un historiador mapuche,
dentro de la intelectualidad, que vuelva otra vez a hacer estos esfuerzos de volver a contar la historia antigua, cómo fueron. Así tendremos algunos abogados, tendremos algunos médicos que puedan hablar sobre la medicina tradicional propia o la oficina de nuestras medicinas ancestrales, nuestros abogados que vuelvan a decir, mira, la aplicación de la justicia, del derecho en nuestras comunidades era de esta forma, era sancionado el que se portaba mal allá en la comunidad, o si hay que sancionarlo, vamos, que la comunidad se encargue de tenerlo encarcelado, que esté, el Machi Celestino no debería estar hoy día 74 días, 76 días en huelga de hambre, porque si fuera a lo mejor una sociedad más, ¿cómo se dice esa? ¿Más consciente? Más consciente, decir, mire ya, obvio, 18 años castigado el Machi Celestino, porque supuestamente está, porque no hay una comprobación empírica, científica, objetiva de que el Machi haya sido, que puede quemar ahí a los Lusinger, decir, mire ya, es la comunidad, ¿y dónde están los loncos? ¿Dónde están? Tanto que ustedes no hablan sobre los loncos que están ahí, sus comunidades, sus lobbies y todo, si el Estado tuviera esa voluntad política, nosotros los mandamos allá, que el Machi vaya a cumplir en su ruego esa condena, ¿ya? Podría ser. Pero ahí tenemos los abogados conscientes que también deberían incursionar el tema del derecho de las justicias ancestrales con la justicia esta occidental que nos está castigando y nos está apretando el cuello todo, que estemos perseguidos, que no podamos comunicarlo con la tecnología, que nadie dice que no lo usemos. ¿Por qué no tenemos que usar los computadores, los celulares, podemos perfectamente usarlos? Porque hoy día somos capaces algunos de usarlos. Estamos siendo acusados de terroristas, estamos siendo acusados de violentistas e incluso hasta estamos siendo acusados de que somos delincuentes. Porque yo nunca voy a aceptar que nosotros los mapuches no somos terroristas, no somos delincuentes ni somos conflictivos. Aquí el terrorismo, el conflictivo y el tema de la delincuencia, el responsable es el propio Estado chileno que no le ha dado ninguna voluntad y ningún espacio político a los mapuches, hombres o mujeres. También, para cerrar, cuando yo me meto al archivo, trato de encontrar pistas de Mañilhueno, ahora de Calfucurra, trato de ver los documentos si los peñinos habrían dejado mensajes para el futuro. A veces me trato de imaginar eso, ¿sí? A veces consigo encontrar huellas, a veces nada. En 100 años más nos van a ver a lo mejor los bisnietos, ¿no es cierto? ¿Qué le diría usted a esas personas? Así como pensando que en 100 años más los jóvenes mapuches vean la historia de hacia atrás. ¿Qué le diría usted a ellos? Mire, yo creo que aquí gran parte de los mensajes que hoy día estamos, el hecho que estemos aquí sentados, este Nestram que tenemos hoy día, fueron lo que dejaron nuestros antiguos, lo que dejaron hace 100 años atrás nuestros chaqueches. Los mensajes que dejó Leftaron, Mañilhueno, los de Pelantaro, los mensajes que no fueron escritos porque no quisieron dejarlo escrito. Esos son de una y otra forma lo que estamos conversando. Por lo tanto, yo creo que en 100 años más va a ser ese mismo Nestram que existieron hace 100 años atrás, lo que hoy día va a estar diciendo, ¿sabe? Que aquí la participación no solamente del hombre, sino que la participación de la mujer, la dualidad, pude siendo chaqueche. Siempre dos. Por eso siempre el par, ¿ya? El mapuche siempre el par. El mapuche siempre gira hacia cómo se mueve la tierra. No es que seamos de derecha para nada, sino que la tierra es su giratorio, el sol es así. Entonces esos kimones que seguramente, porque nosotros estamos recuperando gran parte de esos kimones que dejaron nuestros antepasados, ¿ya? Hoy día estamos cadencia de esta misma historia de mi love mío, cuando tú me preguntas el apellido o de dónde venimos, o sea, la carencia que estamos. Entonces, en 100 años más, yo creo, esperamos tener a unos Cona, a unos Huelquenes, a unos Huaychafe, o Huentro, Domo, hombres, mujeres, que van a tener quizá más inteligencia que nosotros mismos y quizá a lo mejor van a tener lo que nosotros hoy día estamos soñando, que es la autonomía y la autodeterminación y nuestro gobierno propio. ¿Cuál es el país mapuche que se imagina entonces? Ese país mapuche, un país mapuche que nos respetemos, que respetemos las particularidades de cada territorio, porque yo no puedo venir a imponer lo que piensan los pehuenches con los lafquenches o lo que piensan los huenteches con lo que piensan nosotros los nauches. Tenemos nuestras particularidades en cada lof y cada particularidad tiene que respetarse y cada particularidad tenemos nuestra historia y esa particularidad, pero donde seamos capaces de defendernos. Toda esa particularidad que yo siempre he conversado con los lamienes, le digo, la Ana Yao, ¿quién dijo que la Ana Yao solamente era de Purén o la Ana Yao era de Tranamán o del Lagüeñoto y Loncollao? Yo soy del Guaymapo. Porque el mapuche
tú te podés mover tranquilamente. Ustedes en un rato más, después ya en la tarde van a estar en Santiago. Pero ¿por qué a ti tienen que impedirte? No, ¿sabes? Es que este de Santiago no puede ir para allá. No, nosotros nos podemos mover y anteriormente no había territorio. Tú perfectamente podías trasladarte a Argentina, allá, ir a Bolivia. Porque hoy día estamos peleando un pedacito de mar, que ese mar que nunca ha sido, ese mar ha sido de todo, de la humanidad completa. Entonces, es lo que yo sueño, que algún día podamos ver y ver en una sociedad más tolerante, una sociedad no tan así como hoy día, porque hoy día es enfermante esta sociedad. Y así como vamos, si no le ponemos freno nosotros, esto ya estamos hablando en la actualidad, si no le ponemos freno nosotros, esta situación algún día se nos va a agudizar mucho más y quizás definitivamente los mapuches digamos, sí, efectivamente nosotros nunca hemos sido dueños de este territorio, de este Guaymapo, nosotros aquí los colonos, los invasores han sido dueños, porque para allá van con el discurso que están haciendo eso. Por lo tanto, la perseverancia, la convicción del mapuche, la perseverancia, la convicción, el Nehuen, tiene costo. A mí me ha traído costo. El costo de que yo perfectamente a lo mejor hoy día podría estar en la Cámara de Diputados. Nunca ha sido mi ambición, nunca ha sido, o sea, yo puedo estar en el último peldaño, he dicho, pero ¿por qué no? Si la gente confía con su gente, ¿por qué no pueden elegir su gente? El día de mañana queremos ver gente allá, pero no condicionado, no con una mordaza. Queremos verlo allá. Queremos ver que los espacios... Hoy día las malas señales políticas los gobiernos que están dando, que no sean capaces ni siquiera dejar a un director nacional que sea... Bueno, el director saliente dejó la embarrada. Claro. Entonces ahí están las otras contradicciones. O sea, ¿cómo? O sea, usted es un país mapuche que sueña, un país que los mapuches puedan tener voz, puedan tener... votos, decisiones, políticas, economía, manejarnos, andar con nuestras camionetas, tener nuestros chalés en cada uno de nuestros lobos, tener eso y llegar acá, tener tu piscina si querís, ¿por qué tenés que estar? Y recuperar todo nuestro y botar todos estos eucaliptos, estos pinos y volver a lo que es nuestro... Eso, claro, tienen que buscar economía, obviamente, pero podemos trabajar la tierra poniéndole tecnología, pero a cambio de eso no venir a matar los pocos Nehuen que le quedan a nuestro mapa. Ese es mi país, país mapuche que es mi país mapuche que tengo. Esa es la nación mapuche que hablan. Yo hablo siempre del pueblo, pero hablemos de la nación. Ya me llegaste a convencer de la nación. Feliz, Lamia. Sí. Muchas gracias, Lamia. Salto, Maipo.